Muy bien. Vamos a hacer nuestra presentación. ¿La pueden ver por ahí? ¿La pueden observar, jóvenes? No, Lic. No, licenciado. Ahorita vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver. A ver qué es lo que estará pasando. ¿Y ahí? Ahora sí, Sí, ¿Ahora sí? sí, Muy bien. Lic. Perfecto. Estamos en nuestro curso de estadística. Hoy vamos a hablar sobre algunas definiciones de algunos conceptos básicos. ¿Se recuerda que les decía a usted y yo que después de haber elaborado conjuntamente una definición de estadística, era necesario definir algunos conceptos básicos? Acá pues con el objeto de que a ustedes les queden escritos y como constancia y que ustedes puedan tener un documento de estudio, vamos a dejar acá estas definiciones. La palabra población, decíamos nosotros que la palabra clave era total y la palabra muestra, la palabra clave era parte. Pero acá tenemos que como población es el conjunto sobre el cual estamos interesados en obtener conclusiones, o sea, hacer inferencias. Normalmente la población es demasiado grande, fíjense ustedes, para poder abarcar toda la población en un estudio que se desea hacer. Y la muestra es un subconjunto de la población al que nosotros tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones, o sea, las mediciones. Y que con la misma podamos nosotros obtener ya información fidedigna o información confiable de toda la población. La muestra, dicen, debería ser representativa. Y está formada por miembros seleccionados de una población. Los cuales pueden ser individuos o pueden ser, en este caso, unidades experimentales. Nosotros hablamos de que en estadística nosotros vamos a darle una inclinación puramente de alumnos o seres humanos, pero la estadística puede aplicarse en todas las áreas. Nosotros vamos a darle una aplicación puramente social, ¿verdad ustedes? Pero puede aplicarse en diferentes áreas de la ciencia. Vamos a hablar de lo que es una muestra aleatoria. Fíjense que la muestra aleatoria es una muestra bien representativa de la población. Y en esta muestra es donde todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser tomados en cuenta. ¿Verdad? Todos los elementos de la población pueden ser parte de esta muestra. Por lo tanto, las conclusiones que se obtengan van a ser confiables. Aquí tenemos un esquema nosotros, en donde estamos representando con la letra P. La letra P. Miren. Que representa todo este cuadro. Representa lo que es la población. Y una parte representativa, o sea, esto, una pequeña porción, representa lo que es la muestra. Espero que nos vaya quedando clarito esto. Otro concepto importante en estadística es una variable. La palabra variable quiere decir que va a variar o que puede asumir distintos valores. En una población que se estudia, les decía yo, se puede asumir diferentes
características. En los alumnos se puede decir una variable, puede ser el sexo, otra variable puede ser su nacionalidad, otra variable puede ser su religión, variables que se marcan en una población. Entonces una población se define como una situación que puede asumir distintos valores. Y acá se dice que es una característica observable de una población y que varía entre los diferentes individuos. La información de la que disponemos de cada individuo se resume, como quien dice, en una variable. Los seres humanos todos somos diferentes. Y estudiar características de los seres humanos es una situación difícil, porque cada uno tiene diferentes variables, cada uno ve alguna situación de diferente punto de vista. Y lo entiende de diferente manera. Entonces, estudiar seres humanos para nosotros es un poco difícil. Sin embargo, hay cuestiones generales, las cuales sí se pueden observar, ¿verdad? Otro concepto básico es dato. Esa palabra ustedes la van a escuchar. Entonces, el dato se define como un valor particular de la variable. Ahí les queda a ustedes escrito. Aquí tenemos, por ejemplo, en los individuos de la población chilena. Por ejemplo, las variables que se pueden presentar en un grupo de personas. Ahí dice, chilena, yo bajé la presentación. Ese ejemplo que encontré es una fotografía del libro. ¿Sí? El grupo sanguíneo. Su nivel de declaración en sentimientos o en actitudes, ¿sí? En felicidad, deprimido, muy feliz. Hay situaciones de las personas que cambian. Unas personas están felices, otras son contentas, y uno mismo inclusive. En un momento puede estar feliz, en otro momento puede estar uno deprimido, ¿verdad? Porque es variable el estado de ánimo de las personas. El número de hijos de las familias, la altura, o sea, la estatura de las personas también es variable. Las variables, más adelante vamos a ver que pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se refieren a cualidades, lo que decíamos nosotros. Una variable cualitativa puede ser la nacionalidad, la religión. Y una variable cuantitativa se refiere a números. Ahí ya podemos hablar nosotros de edades, de estatura, de calificaciones, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero aquí solo se habló de lo que es variable de manera general. Otro concepto básico es el parámetro. El parámetro ya es una cantidad numérica, calculada sobre una población. Por ejemplo, la altura media de los individuos de un país o de los alumnos de un salón de clase. O sea, la idea es resumir toda la información que hay en la población con unos pocos números. Eso es lo que se llama parámetro. Ahora, un parámetro estadístico, es cambiar la población por una muestra. Miren, ¿qué parámetro estadístico vamos a utilizar? Si esta población es grande, ¿no? Entonces, mejor agarramos una muestra y cambiamos la población por una muestra que nos dé información de toda la población. La altura media de los alumnos que están en un salón de clase. Por ejemplo, hay unos que miden 1,80, 1,85, 1,70, 1,65, 1,75. Pero la altura media dicen, bueno, es 1,70. No quiere decir que todos midan 1,70, pero nos representa un parámetro. La edad promedio de vida de los guatemaltecos son 70 años, por ejemplo, 70 años.
No quiere decir que todos muramos a los 70 años. Unos mueren antes, otros mueren después, pero al sacar en promedio, dicen, bueno, la edad promedio de muerte de las personas son 70 años. Es un dato, es un parámetro, es un único dato que representa una población. Licenciado. O sea que el dato estadístico, se utiliza para aproximar Licenciado. un parámetro y también se le llama estimador. Permítame, dígame. Dígame. ¿Alguien quería decirme algo? Compañía que por accidente se salió. No le entiendo, caballero. Las personas que están pidiendo ingresar, yo les doy acceso y algunos pues también tienen malo su internet. Ya me entró. Perdón, que me salí por equivocación. Disculpe. Bueno. Si seguimos con conceptos básicos, también en estadísticas se habla de mucho de lo que es censo. Entonces, el censo es un listado de una o más características de todos los elementos de una población. Los censos poblacionales se hacen cada 10 años a nivel mundial. Los países también, los gobiernos deberían de hacerlo cada 10 años para ir viendo el ritmo de crecimiento de una población. Hablando de personas, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros sabemos de que la palabra población es el conjunto total de elementos que están en un estudio, que intervienen en un estudio estadístico. Pero les decía que lo vamos a concretar directamente a lo que es el área social. Entonces, cuando decimos censo, el censo no solo se puede aplicar a personas, se puede aplicar también a un censo agropecuario, un censo de vivienda, un censo, así de tantos elementos que se puede hacer un estudio. Pero cuando se habla de censo, se está hablando de población. O sea, cuando se habla de censo, se habla del total. En el censo interviene el total de los elementos. O sea, la palabra censo se combina o coincide con lo que es población. Y la encuesta es un listado de una o más características de todos los elementos de una misma muestra. Muestra. Decía usted y yo, muchas veces cuando hacen una encuesta para determinar la preferencia del votante con respecto a determinados candidatos en una elección, dicen, bueno, aquí tenemos una población votante de 2,5 millones, por ejemplo, en Guatemala. Sin embargo, la encuesta se aplicó nada más a 1,500 personas en todo el país. Se hizo con un margen de error de 5%, de 0.5%, dicen eso, de 2%, 1%. Ellos dicen qué porcentaje de error hay. Porque de repente no van a coincidir, no van a acertar al 100%, pero dicen que dan un margen pequeñito de error, pero no es mucho. Pero la muestra nos da a nosotros en una encuesta, las intenciones o las características de toda la población sin que la población se tome en cuenta en su totalidad. Por ejemplo, a mí nunca me han preguntado por quién voy a votar, ¿verdad? ¿Qué pueden decir ustedes? O tal vez de repente entre todos ustedes, a uno, dos o tres les preguntaron, porque de repente formaban parte de la muestra que le interesaba a la empresa que estaba haciendo la encuesta. De repente ustedes estaban en un campo de fútbol en ese momento, o estaban en una iglesia, ya sea católica o evangélica, no sé, pero le llegó a ustedes la pregunta. Porque la encuesta no se hace a toda la población, sino que se hace a una parte de la población. Por eso la palabra encuesta se relaciona con muestra y la palabra censo se relaciona con población. Ahí pues ya podemos nosotros determinar una definición de estadística. Para empezar, dice que la estadística es la ciencia de la
sistematización, recogida, ordenada y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico con el objeto de describir las leyes que rigen esos fenómenos y poder hacer previsiones sobre los mismos y tomar decisiones u obtener conclusiones. Entonces, en esta definición está la parte descriptiva, la parte probabilística y la parte inferencial de la palabra estadística. En su parte descriptiva dice, sistematiza, recoge, ordena y presenta datos. En su parte probabilística, deduce leyes que rigen los fenómenos estudiados. Y en su parte inferencial, ¿ya?, nos ayuda para tomar decisiones a partir de ciertas conclusiones que nosotros hacemos. Y por eso yo les definí a ustedes anteriormente la palabra estadística como la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento y tabulación de ciertos datos, hechos o fenómenos, les decía usted y yo, con el propósito de interpretarlos, ¿se recuerda? Formarse conclusiones y dar las mejores recomendaciones. Eso fue lo que nosotros platicamos la vez pasada. Y ahora pues se los presentamos por escrito para que les quede a ustedes constancia. ¿Veía? La estadística se divide en dos grandes ramas. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es el conjunto de técnicas y métodos que son usados para recoger, organizar y presentar en forma de tablas y gráficas la información numérica. También se incluyen aquí el cálculo de las medidas estadísticas de centralidad y de variabilidad. Cuando decimos que es el conjunto de técnicas y métodos que se usan para recolectar información, organizar y presentar, estamos hablando de encuestas o censos, para presentar tablas y gráficas, tablas de doble entrada, dicotómicas, gráficas, cuando hablemos del histograma de Pearson, el polígono de frecuencia, polígono de frecuencias acumuladas, ¿ya?, los pictogramas, las gráficas de puntos, y también se incluyen aquí el cálculo de medidas estadísticas, como la media aritmética, la mediana, la moda. De centrabilidades son los cuartiles, deciles, centiles o percentiles que ustedes conocen. Y de variabilidad es la desviación estándar y coeficiente de variación, que son los que vamos a ver ya seguidamente. ¿Bien? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco con la misma presentación. Y la estadística inferencial es el conjunto de técnicas y métodos que son usados para sacar conclusiones generales acerca de una población usando datos de una muestra tomado para ella. Aquí ya nosotros en la estadística inferencial ya nosotros sabemos, ya podemos sacar muestras, ya podemos sacar media, podemos sacar mediana, podemos sacar moda, fíjense ustedes. Y decimos nosotros, si tenemos la moda, la media de tanto y tenemos una desviación de tanto, entonces podemos obtener nosotros conclusiones de toda la población. Entonces, aquí tenemos una gráfica de lo que es el análisis estadístico, miren. Es un círculo, una línea de comunicación que fluye de la población a través del muestreo estadístico, ¿no? Se obtiene una muestra. Y acá, nosotros, miren, a partir de todo esto, de la población en muestra, estamos trabajando nosotros con lo que es estadística descriptiva. Y si trabajamos solo con acá en la muestra, miren, para acá, estamos trabajando estadística diferencial. Eso es lo que les decía yo a ustedes. Los pasos en un estudio estadístico. Primero,
plantearse una hipótesis sobre la población. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición de la cual podemos asumir que es verdadera o que es falsa. Una hipótesis se plantea siempre como una alternativa verdadera, ¿verdad? Que al final se va a comprobar si es verdadera o es falsa. Por ejemplo, dicen, los fumadores tienen más ausencias laborales que los no fumadores. ¿En qué sentido? ¿Mayor número de qué? ¿Tiempo medio que salen porque ellos necesitan ir a fumar salen? Hay que hacer estudios con base a la hipótesis que se está planteando. Entonces, aquí se decide qué datos se van a recoger en el diseño experimental. ¿Qué individuos pertenecen a los fumadores y qué datos se deben recoger? ¿Qué número de personas son las que tienen están en esa situación? ¿Qué sexo tienen? ¿En dónde laboran? Y tratar de que, miren, para un estudio estadístico, miren, primero se plantea hipótesis y después se decide qué datos se van a recoger para hacer nuestro diseño experimental. Eso lo vamos a adaptar nosotros a la educación, ¿eh? Se recogen los datos, se describen, se realiza una inferencia y se cuantifica el nivel de confianza. Lo que decía yo a ustedes también. Tal situación es con cierto nivel de confianza. Aquí hablaba yo a ustedes anteriormente, les decía sobre que las variables podían ser cualitativas y podían ser también cuantitativas. Las cualitativas se refieren a valores, características, modalidades. Y las cuantitativas se refieren a valores numéricos. Y estas cuantitativas numéricas todavía se dividen en discretas y continuas. Porque las discretas toman valores enteros y las continuas son entre una y otra variable, se nos pueden presentar valores infinitos, o sea, valores intermedios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hablamos de valores discretos en una muestra, hablamos el número de hijos de una familia, número de miembros de una familia, ¿verdad? Número de alumnos en un salón de clases, número de muertos en un accidente, son valores enteros. Y en las continuas se refieren a medidas donde pueden haber valores. Por ejemplo, dicen la estatura de los estudiantes, de estatura de la población jalapaneca, por ejemplo. Y ahí hay un montón de valores, porque todos que miden 1,40, 1,45, 1,40.5 y hasta 1,70, 1,70.5, aquí entran los valores continuos, ¿sí? Y también se pueden hacer estudios estadísticos con ese tipo de valores. Hay otros métodos para trabajar eso, pero nosotros acá, inclusive las calificaciones, ¿verdad? Puede ser continuo, sacar 60.5, 60.3, entonces, pero en los valores discretos yo diría que únicamente entra lo que es la población de los seres. Por ejemplo, número de animales en un hato de ganado, ¿verdad? Que se pueden contar como valores enteros. El número de muertos en un accidente. O están muertos o están vivos, ¿verdad? Pero no se pueden contar así, como medios vivos o medios muertos, ¿verdad? Ustedes. Y aquí tenemos el tipo de variable que podemos obtener nosotros en el estudio de una población, bien el género, la raza, la felicidad, lo que hablábamos anteriormente. Y el ejemplo de tipos de variables numéricas. Acá, esto lo vamos a cambiar por calificaciones. ¿Miren? Las calificaciones de 30 estudiantes bueno, aquí tenemos 110, aquí sería lo que sería. Entonces, aquí dice, en un programa para la detección de hipertensión, en la muestra de 30 hombres de edades entre 30 a 40 años, la distribución de la presión diastólica mínima fue la siguiente. Miren, 70, 85, esa es la medida de presión. La variable esta es una variable numérica continua.
Es numérica, pero es continua, porque varía. Y aquí venimos nosotros a lo que vamos a entrar ya de lleno con números, lo que son las tablas de frecuencias. Aquí es donde vamos a ver nosotros las tablas de frecuencia con valores agrupados en intervalos y con valores sin agrupar. Pues estas tablas exponen información recogida mediante una muestra inteligente. Frecuencias absolutas, frecuencias relativas y frecuencias acumuladas, que es lo que vamos a ver nosotros. Entonces, una tabla de frecuencia es el ordenamiento que se tiene de los números para poder estudiarlos y poder analizarlos. Entonces, como aquí estamos hablando de estadística a nivel general, ya nosotros a partir de ahora vamos a comenzar a hablar de las frecuencias, pero desde el punto de vista de estudiantes. Por ejemplo, vamos a hablar sobre cómo se ordenan las calificaciones finales de un determinado curso y de un determinado grado. Después de todo el proceso de las calificaciones, nosotros venimos y tenemos datos numéricos. Y nosotros vamos a comenzar a trabajar ahí lo que es el rango, miren, lo que es el rango, lo que es el número de clases y lo que es la extensión del intervalo. Y a partir de la extensión del intervalo, comenzamos a trabajar con nuestra tabla de frecuencias para poder nosotros ya hacer los cálculos que esto merece. O sea, la próxima clase ya se va a tratar sobre tablas de frecuencias. ¿Bien? Eso es para que les quede a ustedes algo por escrito de lo que se había hablado, porque solo habíamos hablado la vez pasada. Entonces, esta presentación también se la voy a subir ahorita aquí a su plataforma para que la tengan y ya entramos con datos numéricos. Con un ejemplo de una vez, ¿oyeron? Vamos a entrar con ejemplos. Por ejemplo, elaborar una tabla de frecuencia de datos agrupados en intervalos con las calificaciones de 40 estudiantes de la carrera de profesorado de enseñanza media en pedagogía de el curso de estadística. Y después de llevar todo el proceso, las calificaciones fueron las siguientes. Y comenzamos tanto, y ahí comenzamos a hacer nosotros el intervalo, la frecuencia, y toda la tabla, la carpeta, para hacer toda la información. El tiempo se nos ha terminado, jóvenes. Los que no han terminado de comer, buen provecho. Y nos vemos primero Dios. Va a haber una prueba ahí, aquellas de autocalificación de una vez. Ahí estudian la presentación para poder responderla entre la semana, ¿bien? Gracias, Lick. Feliz día. Igualmente. Gracias, licenciado. Feliz día. Gracias, licenciado. A la orden. Gracias, Lick. Feliz día, Nick. Feliz Feliz Para día, servirles, licenciado. se Feliz día, cuidan. licenciado. A la orden. Gracias, licenciado. A la orden. Adiós. día. Sin Nos vemos.